Al ver los ojos morados y ver que la pantalla cambiaba se preparaban para ver más. Kiba. Sigo sin creer que solo una mirada imponga tanto, decía el caballero Gremory al recordar la sensación que tuvo por ser visto. Asia. Dan mucho miedo, pero ¿quién será? Decía al aire la pregunta la Argento. Ente. Esos son los ojos del líder Akatsuki, quien busca a los Jinchurikis, les decía una breve información del sujeto. Azazel. Vaya, ya veo, con razón podía manejar a tantos sujetos peligrosos, decía el caído ante lo dicho. Gabriel. Ojalá Naruto-kun esté a salvo de él, rogaba la ángel por la protección del rubio Uzumaki. Encontrado información de aquella organización, del jefe y la ubicación, tengo que ir a aquella villa. Ante ellos en la pantalla apareció el sensei de Naruto, el cual hablaba con la rubia Hokage. Issei. Genial la de las inmensas opais, decía el castaño para ser golpeado por una peli blanca. Koneko. Es muy rápido para empezar, senpai, decía viendo la pantalla tratando de no mirar a la Hokage que la hacía sentir más pequeña. Azazel. Supongo que él peleará contra él, decía el caído, ya que por lo general solo salían combates. Circeps. Sin duda, probablemente sea muy fuerte para ir contra él, decía el pelirrojo. Haya un favor como una premonición, que apueste por su muerte, así volverá con vida. Zenobia. ¿Por qué haría eso? Cuestionaba la espada china ante lo pedido. ¿A qué no? Sin duda no es nada alentador pedir eso, decía la sacerdotisa del rayo. Ente. La Hokage Tsunade Senju es conocida como la gran perdedora, siempre que apuesta a ella pierde, les decía dando información de la rubia Senju. Azazel. Vaya, eso es interesante, decía el caído por tal dato sobre la rubia de Gran el delante. De siempre diluvia, es la aldea de la lluvia, algo hay en el ambiente, algo hay que lo perturba. Debe de investigar qué es lo que ahí ocurría, todos le hablan de Pain, el dios que les cambió sus vidas. Serafal. Vaya, me gustaría ver cómo es vivir ahí, decía la Maoru infantil al ver la aldea. Graifía. Tan en alta estima lo tiene que no es un criminal, decía la sirvienta ante lo visto. Circeps. Es cierto, llamar a alguien dios es mucho, decía el pelirrojo líder del infierno. País de la lluvia ya no estaba dividido, no era el país que la había conocido. Ya nombrar a Hanzo, quien Sanin ellos nombró. La lluvia escucha todo, controla cada rincón. Todos vieron cómo el Sanin seguía sin ver cómo una sombra lo seguía. Issei. Que no es un ninja porque no lo ataca, decía el castaño al ver al Sanin como sin nada. Bali. Lo está llevando a un lado para arrinconarlo, le explicaba a su rival. Usa frente a él un rostro ya conocido. Toda una mujer me alegra cuando has crecido. Todos vieron la sombra que lo seguía para mostrar a una peli azul que tenía la manta de Akatsuki. Issei. Que por qué no muestra nada. Exclamaba furioso al ver a otra linda chica tapándose. Koneko. No me leate, senpai, le decía para enterrarlo por lo dicho. Conan, su estudiante, lo ataca sin preguntarle. Pensé que habías muerto, veo que te volviste un ángel. Gabriel. Sin duda podría pasar por una hermana, decía la ángel del cielo al ver a la chica con su hermano estando de acuerdo. Rabel. ¿Pero vuela con papel? Decía la rubia al ver a la Akatsuki. Kunou. Ella es genial. Decía la yokai al ver a la ángel. Y llega alguien con ojos legendarios. Gira y algo confuso, pero al poco logra ver. Porpis. Por fin, decía al ver al portador de dichos ojos. ¿A qué no? Vaya, se nota que le gustan las perforaciones, decía la hija de Barakiel al verlo. Conoce a por Pain, era su alumno Nagato. Ahora está frente a sus ojos, ya no era igual que ayer. Graifía. ¿Cómo puede ser eso posible? Decía la sirvienta ante lo dicho. Asia. Él hizo a alguien así, decía la rubia al ver a la Akatsuki. Había entrenado un chico tímido y centrado en proteger a sus amigos, y ahora tanto ha cambiado. Azazel. Creo que lo entiendo, decía al comparar a Bali con el Akatsuki. Bali. Sí, claro, decía con sarcasmo al caído que solo le ve con una sonrisa. Acabar con todo el que se le interpusiera. Aunque Jiraiya no quiera, debe iniciar la pelea. Se quede vir en serio, Jiraiya junta sus manos. Así extrañas criaturas le salen de todos lados. Koneko. ¿Qué son esas criaturas? Decía la torre al ver a un camaleón, un cangrejo y un rinoceronte. Kiba. Si son raro y comparten ojos, decía el caballero al ver los animales. Miguel. Ese ojo es cada vez más y más raro, decía el ángel al ver las acciones del llamado Nagato. Sospechaba, algo extraño se ocultaba detrás de la técnica que Nagato usaba. Que le gana tiempo para que Jiraiya pueda completar su técnica y luchar a plena fuerza. Carrías. Que también un cerbero. Decía la pelirroja al ver al animal del infierno. Graifía. Y se divide en más y más, decía la Lucifuge al ver cómo se hacían en tres. Basaka.
¿Qué planea hacer? Decía la zorra al ver cómo el Sannin trataba algo. Cambia su apariencia con 2 sapos en los hombros. Es el modo sabio que no dominaba solo. Balí, ¿qué es eso y por qué se ve así? Decía el Lucifer al ver la apariencia del Sannin que cambió con los animales. Kuroka, se parece mucho a ellos, decía al ver al dúo de sapos que sacó. Ente, ese es el modo sabio, en ese estado puede usar energía de la naturaleza y combinarla con la suya para mejorar sus jutsus y cuerpo, les decía parte del modo sabio. Koneko, ¿por qué usarías en jutsu eso te hace loco? Decía la yokai al ver como alguien usaba lo mismo que su hermana. Masaka, parece fuerte pero no será peligroso para un humano, comentaba la líder yokai. Ente, si tiene sus desventajas como pueden ver al no manejarlo bien se medio transforma en uno, les decía para señalar la apariencia del sapo Sennin. Issei, menos mal no me gustaría usar eso se ve horrible, decía el portador de Drive. Ya se ve confiado con su nuevo poder, pero Pain en un instante se convertiría en 3. No eran clones ni ilusiones, eran personas distintas. Todos los mismos ojos y barras negras lucían. Zona, ¿es eso posible? Decía al ver a más sujetos con los mismos ojos. Serafall, sin duda es fuerte, decía al ver cómo todos peleaban en completa armonía. El Sannin es muy fuerte pero su campo visual era muy extenso, no había lugar que atacar. No sabe bien cuál es Nagato y está extrañado de ver que haya tantas personas con Rinnegan a la vez. Azazel, sin duda estría igual porque hay tantos, decía el caído. Sirceps, si Ajuka estuviera Aoki nos diría algo que ya habría visto, comentaba el Mao con su amiga Serafall estando de acuerdo. Jenny, ¿qué es Pain? La pregunta que se hace, ¿y cómo vencer un poder tan importante? Zenobia, sin duda eso lo definiría, decía la ex sacerdotisa al ver al usuario Rinnegan. El Taijutsu y el Ninjutsu no podían hacerle nada. El Genjutsu de las ranas, lo único que quedaba. Masaka, parece imposible de derrotar tal vez otro tipo de técnicas sean eficaces, decía la Kitsune al ver cómo todos actuaban. Que ningún oponente hay que subestimar, le dice cuando en el Genjutsu los pudo atrapar. Kuroka, ni a tan fácil con un genjutsu, decía la gata al ver cómo el sabio lo atrapó. A la pelea atravesando sus cuerpos, pero no se imaginaba lo que se guardaban dentro. ¿Acaso solo me enseñaste a no subestimar a nadie? Aparece un Pain por su espalda en un instante, destruye su brazo y es lanzado hacia un estanque. Ahora son 6 con los que debe enfrentarse. Sí, ¿qué como hay más? Decía al ver cómo aparecía otro de la nada y mutilaba el brazo del sabio. Kunou, no debió ir solo, decía la Kitsune no quieren ver más de cómo lo golpeaban mientras su madre la cuidaba. Asia, debe de huir podría morir, decía la Argento al ver la herida. Al ver el ataque el caído se tocó su brazo al recordar esa sensación de perder un miembro. Caminos de Pain estaban ahí presentes, incluso esos 3 que había matado anteriormente. Gabriel, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Revivieron? Decía la Ángel al ver al grupo. Balí, es sin duda fuerte. Decía con una sonrisa al ver a alguien tan fuerte. Demonios es Pain, volvía a preguntarse. Conoce entre ellos a su último estudiante. Rías, ¿cuántos estudiantes tuvo? Decía al ya ver varios de ellos incluyendo a Naruto. Akeno, Naruto, la chica, Nagaro y ese y creo que también el padre de Naruto. Si los sapos que invocó dicen algo, decía la reina Gremory por todos los vistos. Hiko murió hace tiempo, lo que queda es Pain. Le responde a Jiraiya ante la duda de él. No eran los ojos de Yahiko y ahora que los ve, Nagato no se parece a ninguno de los 6. Sí, que apenas se da cuenta que estúpido. Decía al ver cómo en la pantalla se mostró que era pelirrojo y ese era pelinaranja. Azazel, piénsalo y él los vio hace mucho tiempo todos cambian, además creía Iwo estaba muerto, le decía al dragón. Demonios es Pain, ¿quién es Pain de los dos? Nosotros somos Pain, nosotros somos Dios. Opis, sin duda es interesante ese Pain, decía la dragona al oír al llamado Dios. Sannin quería aclarar la confusión. Captura uno de ellos y a su sapo lo llevó. Allí puede ver de cerca que ese ninja conocía. Más debía salir fuera a comprobar su teoría. Aunque le... Tsubaki, tal vez sea una posesión, decía la vicepresidenta Citri al ver la escena. Sona, si tiene que ver con esos ojos pero ¿cómo? Decía la Citri al verlos. Pues de la vida era lo que había que hacer para que alguien conociera y pudiera vencer a Pain. Nota que a todos había visto antes. Deduce quién es pero ya era muy tarde. Con la Sirceps, entonces es un posesión de cuerpos, decía el Mao ante los visto. garganta rota, todo el cuerpo destrozado. Parecía que su esfuerzo había sido en vano. Asia,
Murió, decía tapando un grito al ver cómo trataban al ninja que ya no tenía un brazo y ahora con la garganta rota. Kiba. ¿Por qué tanto? Decía al ver cómo lo atravesaron con esas varas. Kunou. A Naruto-san no le gustará saber que murió, decía al recordar cómo ese sabio lo entrenó. Miguel. Ojalá su alma descanse, decía al ver al sabio sapo derribar. El valor de un ninja es el nunca rendirse. Recuerda que un alumno justo antes de despedirse. La escena los sorprendió al ver que el sabio sapo no moría por tan solo dejarle algo a Naruto. Issei. ¿Cómo es posible eso? No tiene sentido. Decía al ver que el Jiraiya no moría por las heridas que tuvo y él murió por ser atravesado en menor medida. Azazel. Vaya, ese viejo es de admirar, decía el caído al ver la última voluntad del sabio sapo. Un mensaje para llevar a la aldea. Regalos entre ellos, por eso su vida entrega. Kuroka. ¿Qué quiere decir Reos? Nia, ¿tú lo entiendes, Bali? Le decía a Lucifer que veía el combate con ansias de luchar. Bali. Creo que tengo una idea, pero ni estoy seguro, decía viendo la pantalla y ver caer al sabio. Opis. ¿Qué harás, Naruto, con esto de que mataron a tu sensei? Pensaba al ver la pantalla y pensar en las reacciones del rubio. Shinobi. ¿A qué se refiere eso? Señalaba al oír los pensamientos del Jiraiya. Ente. Él mismo creó un libro donde se inspiró en el Hinagato y el nombre del protagonista era Naruto, les decía explicando la escena. Gabriel. Me gustaría ver ese libro, decía la ángel por lo dicho. Kunou. Ojalá Naruto-san lo pare, decía la Yokai a su madre viendo cómo se iba y en la pantalla se veía como una mano del Sannin tocaba al rubio que caminaba. Basaka. Yo también, Kunou-chan, yo también, le decía teniéndola sujetada. Antes continuar la pantalla empezó otra vez a soñar mientras se veía a Jiraiya hundirse poco a poco. Gabriel. ¿Va a mostrar más? Decía la ángel al ver la escena. Miguel. Tal parece, pero ¿qué será? Decía al ver cómo seguía hundiéndose. Ha terminado, creo que mi historia ha llegado a su fin. Bali. Si ya estás muerto, decía el Lucifer al verlo caer más y más. Azazel. Más respeto, Bali, fue un gran guerrero y lo sabes, le decía viendo cómo este estaba de acuerdo. Aunque mirando hacia atrás no he hecho más que fracasar, Shinobi. ¿Por qué diría eso? Decía al oír los pensamientos de este. Gabriel. Es triste que piense eso de él, decía la ángel al oír al sabio pervertido. Miguel. Toda vida tiene su valor, decía apoyando a su hermana. Sin más una melodía cambió y empezó a soñar. El chico risueño, que nadie tomaba en serio sin una real misión, motivación o empeño. En la pantalla se mostró al Sannin más joven junto con la rubia Hokage y el Sannin de las serpientes. Issei. Que fue compañero de ellos. Decía al ver la escena. Azazel. Esto cada vez es más interesante, comentaba el caído al ver al grupo. Pero el destino algo tenía preparado para este chico en la busca de su legado. Entrenado, de su maestro aprendió del recordado Hokage esa técnica heredó. Rabel. Esa es la de invocación, señalaba al ver la técnica. Rías. Pero al él se lo llevaron, decía al ver que nos sacó un spao y fue a otro lado. Graifía. Tal parece que debe hacer un contrato Rías, como lo hacemos nosotros, le decía al ver cierta similitud. Kunou. ¿Te imaginas uno de Zorro Sokka-chan? Sería genial, ¿no lo crees? Le decía a su madre que asentía oír lo dicho. Por esto fue llevado a un extraño lugar, él no entendía qué hacía, qué debía cambiar. Allí encontró su motivo para entrenar para poder ser fuerte y así poder cambiar. Y sin descansar, él se tuvo que esforzar para esa profecía así hacer realidad. Gabriel. ¿Cómo qué profecía? Cuestionaba la ángel ante lo dicho. Ente. Jiraiya tuvo una tarea que se explicara, les decía para que mi 4 hacen más del pasado del Sannin. Tras pasar un tiempo, este pudo madurar, entonces un gran shinobi se iría a formar. Así es que emprendo un viaje sin fronteras para buscar a ese chico que por él espera. Sircex. Y de seguro en ese camino encontró a Nagato, decía al unir puntos de la historia. Y así pudo hallar su misión de guiar, esa era su razón. Por más que todo caiga no sería el final de cambiar eso que estaba mal con la guerra al fin acabar. Miguel. Esa es una hermosa meta, decía el líder del cielo ante lo dicho en la pantalla. Asía. Me hubiera gustado verla, decía al ver que él no lo vería. Dando hasta el último aliento él lo pudo concretar.
Buscando un estudiante, ¿quién sería el elegido? Algún chico brillante cambiaría el destino. Para bien o para mal, era la apuesta a tomar, pero teniéndose fe emprendió viaje sin pensar. Kuroka. Como para bien o para mal, Mia, eso no suena bien, decía la gata antes lo visto. Azazel. El que no arriesga no gana, le decía ante la ironía que parecía que ganó la mala. Kunou. Oka-chan, y si ese es Naruto, por eso estamos aquí, le decía al unir los puntos. Basaka. Tienes razón, querida, no especifica la profecía, le decía al oírla. Ante lo dicho por la yokai, varios se golpearon la cabeza al ver que obviamente Issei. No le entendí cómo. Decía al no entender a la yokai. Rías. Luego te lo explico, Issei-kun, veamos más, le decía para que no molestarse. Después de muchos años creyendo no encontrar nada la causa de la guerra, a unos chicos encontraba. 3 chicos sin nada, sé quién nadie apelaba cambiaría el mundo el día de mañana. Kiba. Así que él los rescató, decía al ver al trío del que hablaba. Asia. Qué buen corazón, decía al ver que este hizo papel de padre para ellos. Shinobi. Una lástima lo que acaba de pasar, decía al ver que no hace mucho lo mataron. Fueron 3 años en los que los vio crecer, que de él muchas cosas pudieron aprender. Y ellos lo inspirarían para escribir su historia, el nombre de ese ninja quedaría en la memoria. Sona. Supongo que habla de ese libro, decía la Citri por lo visto. Serafall. Qué dulce familia hacían, decía la Mao por lo visto. Pero tras un tiempo una amarga primicia, la muerte de ese chico, una trágica noticia. ¿A qué no? Que si murió uno de ellos, decía la Imejima por lo visto. Rabel. Eos debió dolerle, decía al ver que este los trató como hijos. Ya no sabía muy bien qué debía hacer y si es que la profecía acertaba con él. Gabriel. Qué tristes, perdió la fe en él, decía al verlo irse nada más. Y así pudo hallar su misión de guiar, esa era su razón, por más que todo caiga no sería el final. De cambiar eso que estaba mal con la guerra, al fin, acabar dando hasta su último aliento, él lo pudo concretar. Miguel. Estoy seguro que Naruto-san podrá lograr esa meta, decía estando de acuerdo con el sabio. Trabajando en las sombras, él siguió por su aldea así no quisiera, queda mucho por cumplir. Rescatar a su amigo que solo traía problemas y al chico de la profecía encontrarlo al fin. Sirfets. Eso fue cuando el otro se volvió un traidor, decía al ver cómo Orochimaru huía. Graifía. Todo a su alrededor se desmoronó, decía al ver cómo todo iba mal. Y se topó con ese chico un tanto rato. Kunou. Ese es Naruto. Decía feliz de ver al rubio. Basaka. Sí, parece que fue en su entrenamiento, decía al verlo como antes pequeño. Lo que sería para el mundo no lo habría esperado, le enseño mucho de lo que él sabía. Shinobi. Sin duda Naruto parece más que fuerte, decía al ver al rubio como maduro. Issei. Que también Shinobi se va a fijar en él, pensaba al oír a la portadora de Durandal. Kuroka. Y vaya que lo entreno, Mia me gusta, decía al ver cómo el rubio se cambiaba. Issei. También la de las opais grandes, no puede ser maldito Naruto, veía en shock a la gata que veía la pantalla. Sin saber que fuertemente su camino marcaría y así sería una pieza fundamental para el mundo de guerras poder al fin cambiar. Serafall. Sí, sin duda ni se equivocó, por eso estamos aquí, decía feliz al ver que podían vivir una experiencia única por el rubio. Sona. Por favor cálmate, decía al ver cómo su hermana haría uno de sus números. Al fin encontró el por qué estaba ahí realizando la misión que le tocaba cumplir. Pero todavía había cabos por atar, quien creía había muerto era la causa del mal. Opis. El inicio de antes, decía la dragona al ver que todo terminaría como empezó la reproducción. Rías. Una lástima lo que pasó, decía al ver la fuerza del Spy Sanin. Entonces decidió arreglarlo todo solo jugándose la vida para ayudar a todos. Gabriel. No quiso arriesgar a los que amaña, decía triste por el motivo de Sanin. Y así pudo hallar su misión de guiar, esa era su razón, por más que todo caiga no sería el final. De cambiar eso que estaba mal con la guerra, al fin, acabar dando hasta su último aliento, él lo pudo concretar. No, no es cierto, he encontrado a alguien que ha heredado esta voluntad, ¿no, Naruto? La pantalla cambió mostrando cómo este guía a varios para terminar con el rubio y cómo este le dejaba su voluntad. Gabriel. Fue muy bonito. Decía secando unas lágrimas al ver cómo este confiaba mucho en el rubio. Asia. Naruro-kun no lo defraudará Jiraiya-san, decía estando igual que la ángel. Sirfets. Vaya que no lo defraudará, decía al ver cómo el rubio cambió con el sabio. Sin más